Un matrimonio de casi 4 décadas terminó de la forma más inesperada y aterradora, con un simple ingrediente que todos tenemos en casa: azúcar. Lo que parecía una relación normal escondía secretos oscuros, y cuando finalmente salieron a la luz, desencadenaron un acto que impactó a toda Inglaterra. Esta es la historia de Corina y el agua con azúcar. Corina Smith y Michael Vines llevaban 38 años de casados. A simple vista, parecían un matrimonio normal, como todos, con sus altas y sus bajas. Cuando comenzaron su relación, Corina tenía solo 21 años de edad, mientras que Michael tenía 42. Esa diferencia de edad se haría notar al pasar los años. Según Corina, al pasar los años, Michael se volvió más controlador. Sin embargo, ella lo sobrellevaba. Ya se había acostumbrado. Para el 2020, Michael tenía 80 años y Corina tenía 59. Ella era la figura principal en el cuidado de Michael. Él ya era un hombre mayor y débil. Ambos habían estado casados antes y tenían hijos de relaciones pasadas. Pero en su relación compartían un hijo. La tragedia llegó hacia su casa y golpeó a su familia en el 2007, cuando el hijo de Corina, llamado Craig, se quitó la vida. Craig había tenido problemas con la ley tras atacar a un hombre, a quien acusaba de ser un abusador de niños. El día antes de su muerte, Craig le dijo a su madre: «Él es un pedófilo». Corina nunca entendió del todo sus palabras. Solo creyó que hablaba del hombre que ya él había agredido. Pero estas últimas palabras de su hijo quedaron grabadas en su memoria. El 13 de julio del 2020, Corina pasó un buen día con su hija. Se sentía muy feliz y decidió quedarse un poco más, así que llamó a su esposo para notificarle. Él no estaba contento con la idea. Él la quería en casa de inmediato. Aún así, Corina decidió quedarse. Sin embargo, esa noche, en medio de una conversación, su hija rompió en llanto y le confesó algo devastador: que su padrastro, Michael, había abusado de ella y de su hermano Craig cuando eran niños, y que esa, según ella, fue la verdadera razón por la que Craig se había quitado la vida. Como era de esperarse, Corina quedó en shock. La revelación removió todas sus culpas, sus dudas y sus miedos. Las últimas palabras de su hijo rebotaron en su mente una y otra vez. Sus emociones se mezclaban: confusión, dolor, impotencia y, más que eso, un profundo coraje que le estaba consumiendo. Hablaron sobre denunciar a Michael, pero la hija temía que nadie le creyera después de tantos años. No quería dividir a la familia. Después de todo, era su palabra contra la de él. Incluso mencionó la idea de un examen de polígrafo para ella y para Michael, como manera de probar que ella sí decía la verdad. Aún así, las palabras de su hija no dejaban de atormentar a Corina. Era mucho para ella. ¿Cómo no se había dado cuenta? Muchos pensamientos corrían en su mente, pero la última frase de Craig, su hijo, resonaba más fuerte que nunca. ¿Era Michael el culpable de todo lo que había pasado? Tantas veces que ella misma se había culpado por la muerte de Craig. ¿Sería posible? Ese pensamiento la torturaba. Esa noche, Corina regresó a casa con las palabras de su hija rebotando en su mente. El coraje la estaba consumiendo. Iba creciendo, se hacía cada vez más grande con cada minuto que pasaba. Desesperada y sin ver salida, preparó una mezcla con agua hirviendo y 3 paquetes de azúcar. Cuando Michael aún dormía,
Corina vertió la mezcla pegajosa en su cuerpo, hirviendo. No fue algo planeado con antelación, sino un impulso de ese momento con cosas que había encontrado en la casa, un acto de furia, un acto de desesperación. Inmediatamente después, Corina salió corriendo de su casa. No llamó a la policía. No chequeó qué había pasado con él. Fue hasta donde un vecino que vivía a varias casas de distancia, a quien le confesó lo ocurrido. Y ésta le dijo: lo herí realmente mal. Creo que lo maté. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Michael, lo encontraron aún con vida, pero con heridas tan graves que su cuerpo viejo y débil no podía aguantar. Pedazos de piel desprendidos de su cuerpo, en un dolor y agonía insoportables. Semanas más tarde, falleció en el hospital. Corina fue arrestada y enfrentó un juicio en el que se conocieron todos los detalles. El tribunal concluyó que ella había actuado con la intención de hacer sufrir a su esposo. Ella, Corina, se convirtió en juez y en verdugo. Lo atacó en su cama durmiendo, sin dejarle saber de qué se le acusaba. Finalmente, fue condenada a cadena perpetua, con un mínimo de 12 años en prisión antes de poder solicitar libertad condicional. Cabe destacar que las acusaciones contra Michael nunca pudieron ser probadas. El caso de Corina y el agua con azúcar es uno de esos crímenes que nos dejan pensando, que sacuden a la opinión pública. ¿Será que se trató de un acto de justicia motivado por desesperación, de un acto de una madre en defensa de sus hijos, de venganza, o de una reacción desproporcionada basada en esas acusaciones que jamás llegaron a comprobarse? Lo cierto es que, en cuestiones de unas cuantas horas, una familia que ya estaba medio rota termina en tragedia. Y un matrimonio de casi 4 décadas se apaga de la forma más inesperada.